¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a este podcast aquí que estamos compartiendo con ustedes en Nuestra Fe en Dios. Hace rato que no habíamos grabado nada por falta de tiempo, pero el día de hoy yo tengo una persona que yo admiro mucho, quiero mucho, un pastor, el pastor Miguel Orellana, y tenía tanta ganas de tenerte con nosotros aquí en este podcast. ¿Cómo estás, pastor? Bien, bien, gracias por darme la oportunidad de estar con ustedes. Saludo a toda tu audiencia. Oye, pastor, bueno, Miguel, hermano, tú sabes que yo quería, bueno, hace rato que te había hecho la invitación, pero era más que nada el tiempo que los dos no habíamos podido coordinar. Pero creo que este tema es muy importante y muy interesante, es sobre las parábolas. Primero, antes de Sí, preguntarte y entrar al tema, ¿dónde estás pastoreando tú? ¿Cuál es el nombre de tu iglesia y dónde está ubicada? mira, nosotros nos encontramos en el estado de Missouri. La iglesia se llama Metamorfosis. Tiene una bajada al título que dice amor que transforma, porque creemos en eso, creemos que el amor de Dios provoca una metamorfosis en el ser humano. Estaba muerto espiritualmente y ha resucitado. Estábamos perdidos y nos han traído a la vida. Es más o menos la idea. Amén, amén. Oye, interesante, antes de ir de lleno al tema, que yo me he fijado en Facebook, donde tú transmites, y también, bueno, por cierto, en YouTube, los sermones de ustedes están bilingües, pues ya que no toda la iglesia tiene la bendición de tener a alguien que traduzca simultáneamente, entonces, pues, quizás sería bueno extender una invitación. Les invitamos a que puedan seguir al Pastor Miguel Orellana en las redes sociales, lo pueden encontrar por Pastor Miguel Orellana, por Centro Cristiano o Centro Bíblico. Centro Cristiano Metamorfosis. Y entonces pueden seguirle, y ahí también, pues si tienen parientes que no hablan español, pues pueden gozar de un buen tiempo la palabra del Señor, también traducida simultáneamente al inglés. Pastor, oye Miguel, vamos entonces, ¿qué son las parábolas? Bueno, las parábolas básicamente es un sistema de lenguaje que se usaba mucho antes de Cristo. Las parábolas no son un invento de Jesús. Ya los rabinos judíos ya usaban las parábolas. De hecho, hay muchas parábolas en el Antiguo Testamento que en general están desconocidas para la gente. Pero una parábola, la raíz del término en griego es poner al lado, poner en paralelo. Y es la idea de presentar una verdad bíblica, o una verdad espiritual, perdón, enfrentarla a una historia secular, ficticia o verdadera, para Ujú. que esta historia ficticia o verdadera sirva como luz para aclarar un poco una verdad espiritual. Y para todos nuestros hermanos de la fe que están escuchando y también amigos que se están conectando a este podcast, ¿cómo se debe interpretar una parábola? Bueno, yo creo que a la luz de, o sea, se debiera interpretar como se interpreta el resto de la Biblia, es decir, ser muy cuidadoso del contexto histórico y ser muy cuidadoso de la gramática del texto. Es bien importante eso. Y la tentación mayor, si es que es la idea de tu pregunta, la mayor tentación de algunos predicadores es alegorizar al interpretar, es Ujú. decir, encontrarle a la parábola muchas verdades en los detalles del cuento, en los detalles de la historia. Se empiezan a encontrar verdades espirituales que la parábola no tiene. Las parábolas tienen una sola verdad central y hay que descubrir cuál es la verdad central, y lo demás son colores para hacer de la parábola algo llamativo. Entonces, lo que tú nos estás compartiendo hoy día, lo que tú nos estás diciendo es que las parábolas tienen solamente una interpretación, porque de pronto uno escucha en diferentes lugares, o hoy día que es tan fácil escuchar en internet, YouTube y qué sé yo, las redes sociales, y uno escucha una parábola, pero de pronto escucha, por ejemplo, vamos a decir la parábola del sembrador, que a lo mejor podrías tú explicar un poquito eso, y tú ves que un pastor dice que la parábola del sembrador es, por ejemplo, que cuando tú siembras finanzas, tú tienes que esperar el proceso, luego hierba, luego pica, y si tú te afanas, entonces no va a poder cosechar la abundancia económica, o también si siembras la promesa, entonces tienes que esperar que la promesa tenga un tiempo. Si es sanidad, por ejemplo, entonces estás creyendo por sanidad, ya sembraste la palabra en el ámbito espiritual, por decirlo de alguna manera, entonces ahora viene el proceso de primero hierba, luego espiga, luego fruto lleno, la espiga. Entonces uno escucha tantas interpretaciones de la misma parábola que uno se pregunta, bueno, ¿existe una interpretación verdadera o esta cuestión da para Claro, el gusto del lector?
Claro, disculpa. Ahí justamente tú estás dando varios ejemplos de alegoría, es decir, alegorizar la parábola. La parábola del sembrador tiene una pura verdad. Jesús está empezando su ministerio. Partamos por aquí, Andrés, partamos por aquí. Las parábolas no fueron dichas para la iglesia. No hay ninguna parábola de Cristo dicha para la iglesia. Todas las parábolas fueron dichas para Israel. El Espíritu Santo se ha encargado de guardar las parábolas para que la iglesia hoy saque y extraiga verdades poderosas. Pero no fueron dichas para nosotros. La iglesia no existía cuando las parábolas fueron dichas. Y entonces, por ejemplo, la parábola del sembrador, ¿de qué está hablando? De que Cristo vino a sembrar el evangelio, tiró la semilla del evangelio sobre Israel. En Israel había gente dura, que la semilla jamás haría efecto. En Israel iba a haber gente que la semilla parecería que estaba dando efecto, pero al final el fruto se secó. Y parte de la semilla cayó en los corazones de gente que llegaron a ser parte del reino. Eso es todo. En la parábola del sembrador, el sembrador es Cristo, no somos nosotros. Importante lo que tú estás diciendo, porque es tan importante los detalles que tú estás trayéndonos y nos da tanta luz el Señor con esto, porque de pronto pensamos, y hay algo bien importante que aclarar, lo que tú dijiste, o sea, en palabras simples, ¿cuál fue la audiencia? ¿Cómo lo entendió la audiencia original? O sea, que fueron los judíos. Ellos estaban pensando que estaban hablándonos a nosotros, aparte de las implicaciones que puedan tener, porque tú lo mismo estás diciendo, o sea, ahora el Espíritu Santo nos muestra verdades que hay ahí, que tienen implicaciones, pero nosotros no somos la audiencia original. Pues dicha Cuando tú entiendes la parábola, cuando empiezas a leer la parábola pensando que fue dicha para judíos, le empiezas a extraer la verdad, la realidad, la verdad. O sea, aquí en la parábola del sembrador, Cristo es el sembrador y es el mensaje del evangelio, la semilla. Wow, y esa semilla llegó a dar mucho fruto en los corazones de algunos. Esa es la única explicación que hay. Otra cosa que es importante, fíjate, dame un minuto para explicarte esto. Cuando tú revisas la parábola, en ninguna parte aparece la opción de que la tierra dura, el pedregal, los espinos pudieran ser cambiados por buena tierra. Entonces, el que es mala tierra es mala tierra. Donde la palabra de Dios no va a florecer, no va a florecer. Entonces, eso nos quita la idea de que nosotros los cristianos, la iglesia debe tratar de cambiar el corazón del pecador y hablarle de Cristo hasta que el corazón del pecador cambie, porque eso no nos compete a nosotros. El que convence de pecado es el Espíritu Santo, no nosotros. Claro, creo que es muy importante lo que tú dices, porque a veces nosotros lo tomamos personal y pensamos que nosotros tenemos que cambiar y traer convicción a los corazones de la gente y nos olvidamos que simplemente nosotros somos los heraldos que proclamamos el evangelio y ya, y no hay ningún el pasaje, estaba pensando en el libro de los Hechos donde se le haga la pregunta, pastor, a la audiencia, hoy, ¿quién de ustedes quiere aceptar a Cristo? Fue el pecador convencido que dijeron, ¿qué hemos de hacer para ser salvos? Pero nadie, o sea, esta cuestión está al revés. Nosotros estamos al revés. O sea, se pregonaba la palabra, se pregonaba el evangelio y ellos decían solitos, sin que nadie lo empujara, ¿qué he de hacer para ser salvo? Dijo el carcelero de Filipo en Hechos 16 y en Hechos 2. ¿Qué hemos de hacer para ser salvos? Dijeron los judíos. Entonces, tiene mucho sentido la manera como tú lo estás explicando y creo que esto quizás puede ser como un modelo para poder, o sea, interpretar otras parábolas. Sí, claro, y cuando tú piensas de que las parábolas fueron dichas para Israel y no para la iglesia, empiezas a descubrir cosas que antes no había entendido. Por ejemplo, la parábola siguiente, si tú me permites, es la parábola del trigo y la cizaña. ¿Y cuántas veces se ha interpretado que dentro de la congregación hay hermanos que son cizaña y hay hermanos que son trigo? Entonces el pastor tiene que tener mucho cuidado cuando va a regañar al hermano cizaña, porque si el hermano cizaña se enoja y se va, podría eventualmente arrastrar con alguien que sea trigo y arrastrarlo de la iglesia. Y eso es muy común. Pero la parábola nunca ha hablado de eso. ¿Y de qué habla esa parábola, Miguel? Bueno, preguntémosle a Cristo, pues, verso 36 del capítulo 13. Cristo que le explica, no es el pastor Miguel, es Cristo. ¿Pero dice de qué libro? Jesús, ¿Pero qué libro? ¿Mateo, Marcos? ¿De qué estaba hablando? Mateo, estamos en Mateo 13, 36. Ya, léelo entonces. Entonces Jesús dejó la multitud y entró a casa y se acercaron sus discípulos diciendo, explícanos la parábola de la cizaña del campo. Y Jesús le respondió, el que siembra la buena semilla es el Hijo del Hombre, Cristo.
Lo mismo que venimos explicando en el capítulo 13 de la primera parábola. ¿Quién es el que siembra? Cristo. Está clarito como el agua. Y el campo es el mundo, no es la iglesia. Es el Mm, mundo. La buena semilla son los hijos del reino y las cizañas son los hijos del diablo. Y es un asunto que a lo mejor podríamos discutir largamente, decir que hay hijos del diablo en el mundo. ujú. El enemigo que la sembró es el diablo, la ciega es el fin del mundo y los segadores son los ángeles. Te das cuenta que no está hablando de hermanos cristianos cizaña, está hablando de algo que ocurre en el mundo, en los seres humanos a través del mundo. Hay gente que son trigo en el mundo que todavía no sabe que son trigo hasta que escuchen el mensaje de salvación y al escuchar la voz de su Salvador, como dijo Jesús, oirán su voz y lo seguirán. Ujú. Eso es lo Wow. que hay que juntar esta parábola con la anterior. Cristo es el sembrador, el Evangelio es la semilla y en medio del mundo hay hijos de Dios y hay hijos del diablo. Los hijos de Dios van a escuchar el mensaje y van a seguir a su Señor, porque sus ovejas oyen su voz y lo siguen. Ujú. Wow. Entonces, yo creo que sería un buen consejo a todo lector y estudiante de la palabra que observe, que ponga atención a lo que está leyendo, como le dijo Felipe al eunuco, ¿entiendes lo que lees? Hay que poner atención a lo que uno está leyendo, porque ese término yo recuerdo de muchachos, de estar en el Evangelio, siempre escuchaba desde el púlpito, el hermano cizañero, cuidado con la cizaña, y uno como que empieza a repetir cosas sin preguntarse, ¿realmente eso está en la Biblia? ¿Está bien interpretado? Y hemos repetido tantas cosas por tanto tiempo sin cuestionarnos y sin ir a la Biblia. ¿Qué dice la Biblia? Eso es lo más importante. Y yo creo Claro. que es muy importante lo que tú nos compartes hoy día sobre qué es lo que son las parábolas. Entonces, ¿qué son las parábolas? Tú nos has enseñado tiene que ver con una idea paralela, o sea, se está dando una figura. Claro. Y también que hay una sola manera, entonces no hay muchas maneras. Una. No No, no quiere. hay muchas maneras. Y uno puede descubrir la verdad de una parábola, el 50-60% de lo que dice una parábola, cuando uno descubre la razón por la que fue dicha. Cristo nunca dijo parábolas porque amaneció con ganas de hablar en parábolas. Ujú. Cristo siempre dijo parábolas cuando tenía que generar una discusión con los teólogos de su época, con los religiosos de su época, cuando tenía que darle una enseñanza a sus discípulos o cuando quería esconderle una verdad a los que se iban a perder. Recuerda que la pregunta que le hacen a Jesús, ¿por qué le hablas a la gente en parábola? Y él les dice, porque a ustedes les fue dado entender los misterios del reino, a ellos no. Por eso a ellos le hablo en parábola para que no entiendan. Sí, Wow. las parábolas no solo son para que el discípulo entienda, sino para que el que se pierde no entienda. Y quizás para como redondear la idea, sería importante aclarar que eso, cuando tú hablas de que hay que entender la audiencia, que a quienes fue dicho y que en este caso esas palabras no fueron dichas para nosotros, es bien importante quizás aclarar que eso no quiere decir que no hayan implicaciones o verdades que podamos encontrar ahí, que aunque no fuimos la audiencia original, pero que tengan implicaciones en la vida de uno, que uno la observe y diga, wow, esta implicación para nosotros que vivimos en esta época. Claro, absolutamente. Pero confundir, perder de vista la idea de que fue dicho para Israel y no para mí, no para la iglesia, entonces nos lleva a distorsionar la parábola. Por ejemplo, Jesús habla de que hay una higuera, que un señor tiene un huerto, tiene una higuera, esa higuera por 3 años no ha dado fruto, el dueño de la higuera manda a cortar la higuera. Bueno, ¿quién es la higuera en la Biblia? Israel. Claro, sí es verdad. Eso es cierto. Entonces, es Israel el que no está dando fruto y Israel el que tiene que ser cortado. Mira, tenemos otro problema, si tú me das un segundito. El no entender que las parábolas fueron dichas para Israel, nos cuesta entonces entender la parábola de las 10 vírgenes. Tú sabes que generalmente la iglesia dice que las 10 vírgenes son la iglesia del Señor. Y entonces, ciertos hermanos tienen mucho Espíritu Santo en sus lámparas y Y otro no. algunos hermanos tienen poquito Espíritu Claro, Santo. Toda la iglesia se duerme y cuando el novio llega, entonces uno empieza a poner la parábola en orden gramaticalmente claro, y uno dice, ¿quién es el novio? claro. Jesús. ¿Quién es la novia? La iglesia. ¿Y en qué parte de la parábola aparece la novia? En ninguna parte. Porque la novia ¿dónde estaba? En la casa esperando que el novio la fuera a buscar. Claro. El contexto histórico es, culturalmente, el novio hacía una casa, llevaba al papá de la novia, le mostraba la casa para que el papá de la novia aceptara que esa casa estaba en condiciones para que su hija viviera. Luego el novio venía de noche a buscar a la novia y las amigas de la novia esperaban al novio con lámparas con aceite y lo escoltaban hasta la casa de la novia, donde él se la llevaba después a su casa definitiva.
Qué Y importante. entonces, si la novia es la iglesia, las 10 vírgenes no son la iglesia. Claro, exacto. Pongámonos de acuerdo. Las 10 vírgenes son la iglesia, o la novia está en otra parte en ese momento y las que están esperando son las amigas de confianza. ¿Quiénes son esas amigas? Israel. Parte de Israel entendió el mensaje, parte de Israel nunca lo entendió hasta el día de hoy. Claro, solamente un remanente, como dice el apóstol Pablo. Claro. Entonces no podemos decir que las 10 vírgenes son la iglesia y que hay hermanos que están sin porque ahí empezamos a alegorizar, ¿ves? Porque tendríamos que decir, entonces la lámpara, el aceite que, el Espíritu Santo. Los hermanos que te hablan en lengua están llenos del Espíritu Santo y hay algunos que dejaron de hablar lengua, a eso se les secó la lámpara. Estamos alegorizando. Claro, y ahí eso cuesta nunca acabar, porque entonces tú empiezas a enfocarte en detalles que no es la historia. Y eso me recuerdo una vez una hermana me dijo a mí, ¿tú sabes lo que es ¿cómo se llama? El manto creo que de Bartimeo el ciego que lo soltó. Y yo le dije, bueno, ¿qué es lo que es? Es el orgullo. Y yo Claro, dije, ¿dónde lo sacaste? Dijo, porque el pastor de la iglesia predicó el domingo y dijo que eso era el orgullo, entonces que teníamos que soltar el manto del orgullo. Y yo dije, bueno, ¿cómo se empiezan a transmitir cosas que no es no es la idea central de lo que está hablando el texto? Y entonces le estamos imponiendo ideas y de ahí estamos fabricando tremendos dinosaurios con un puro hueso. Claro. Por ejemplo, por eso tú acabas de dar en el blanco. Cuando no entendemos el sentido real de la parábola, el único sentido que cada parábola tiene, empezamos a buscar detalles, darle espiritualidad a los detalles de la parábola. En este caso, el ciego tiene una capa que era con la que se identificaban los ciegos en esa época. Entonces a esa capa le ponemos toda la carga de espiritualidad que quisiéramos darle. Y enfocamos el tema de la parábola en la capa que, según lo que tú me explicas, es el orgullo y la soberbia. Como las 5 piedras del arroyo de David, el amor, la paz, la fe, el ayuno, el dar. La parábola, o sea, el pasaje, perdón, porque eso no es una parábola, el pasaje del ciego Bartimeo tiene otro tema central, que es la sanidad, el milagro que hace el Señor sobre ese hombre. No tiene nada que ver, lo de menos importancia en la famosa capa. Es un detalle. Oye, esto sería bueno poder tenerte en otra ocasión con nosotros y te extiendo la invitación. Sé que eres un hombre muy ocupado con ministerio, además tú tienes una empresa aquí en los Estados Unidos, pero me gustaría extenderte la invitación para que pudieras compartirnos también. Tú sabes que yo sé que tú eres muy fuerte en los textos mal interpretados y cosas que de repente se dicen y que uno dice, bueno, esto me han enseñado, pero cuando uno examina el contexto se da cuenta que es otra la verdad bíblica que no se está inventando. No es que tú estés inventando, sino que eso es lo que dice. Me gustaría aquí comprometerte, si no te importa, al aire en este podcast, de que otro día pudieras también estarnos compartiendo otras verdades bíblicas para el crecimiento del cuerpo de Cristo. Con el mayor gusto, Andrés. Todo lo que sea ayudar a que los hermanos en Cristo de cualquier denominación entiendan mejor el texto sagrado es una bendición para uno, tiene que hacerlo. Bueno, hemos tenido el día de hoy al pastor Miguel Orellana, que nos conocemos desde mucho tiempo. Toda una vida. Gracias, Miguel, por estar con nosotros. Muchas gracias a ustedes por haberse conectado. Y quiero hacerle la invitación a todos los que escucharon este podcast. Compártalo en las redes sociales. Incluso copia el enlace y envíalo por WhatsApp a todos tus amigos, a tu pastor, a tu gente que conoce cristianos, grupos de estudios bíblicos, porque yo sé que esto va a ser de mucho, mucho interés. Bien, nos estamos viendo o escuchando la próxima vez, si el Señor así lo quiere, aquí en estos podcasts de nuestra fe en Dios. Dios le bendiga grandemente. Gracias, Pastor Miguel Orellana, por haber estado con nosotros. Te quiero un abrazo, Pastor. Un abrazo, bendiciones, muchas gracias.